Desafortunadamente, la delincuencia está a la orden del día. Y no solamente en esta ciudad, en este país, sino que en muchos, pero muchas partes, lugares de todo el mundo se lleva a cabo. Y se ha convertido en un problema difícil de eliminar. Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien. Sean bienvenidos una vez más a Mexicame. Somos Mexicame. Amongacoxe. Hoy, como ya pudieron darse cuenta, aquí abajo en el título y en la pequeña introducción, vamos a aprender, vamos a conocer una nueva palabra en lengua náhuatl que va encaminada a la delincuencia, a esa parte que no es nada bonito que ocurra, que suceda todos los días en el país, en el mundo. Pero para no hacerles el cuento más largo, la delincuencia no existiría sin las personas que la realizan. Así que ratero en lengua náhuatl de la región de Puebla se dice tachtec. Tachtec igual a ratero en lengua náhuatl. Ratero, esa persona que se encarga de realizar el acto de sustraer, de robar artículos, dinero, lo que ustedes quieran, lo que ustedes se puedan imaginar que pueda estar al alcance de esa persona o de esas personas que se dediquen a realizar ese acto delictivo. Ratero igual a tachtec. Tachtec igual a ratero en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Pero antes de continuar, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones para que se notifique cada vez que subimos un nuevo video. Síganos en Facebook, en Instagram y también en TikTok. Por ahí también les compartimos este contenido para que en ningún momento se lo pierdan. Como ya se los dije, es un problema que por miles de años ha sucedido, se ha presentado en cualquier lugar, en todos los lugares que ustedes se puedan imaginar. Y obviamente, como así puede haber rateros que son inexpertos o que apenas van iniciando, hay rateros que tienen mucho, pero mucho conocimiento para poder realizar ese acto delictivo. Entonces, ratero igual a tachtec. Tachtec igual a ratero en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Tachtec igual a ratero en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Y si por ahí también hay una persona que les robó el corazón, entonces también sería un tachtec. Esta persona, esas personas que se encargan de planear en cómo realizar el acto o simplemente lo realizan porque ellos se justifican que tienen necesidades y que no tienen otra manera de sobrevivir o de sobrellevar, de conseguir quizá ingresos para poder sostener, para poderles dar una vida a sus familias. Ratero igual a tachtec. Tachtec igual a ratero en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Y así como ustedes se pueden imaginar al típico ratero que por ahí podemos toparnos, desafortunadamente podemos toparnos en las calles, también hay rateros que desafortunadamente nosotros no podemos identificarlos a simple vista, sino que están entre nosotros e incluso llegan a vestirse de corbata. Ratero igual a tachtec. Tachtec igual a ratero en lengua náhuatl. Tachtec. Tachtec igual a ratero en lengua náhuatl. Así que ya saben, hay que estar pendientes, hay que observar a nuestro alrededor para prevenir, para saber actuar ante esa situación que se presente por estas personas que, como ya se los dije, no hay palabras para poder describirlas. Pero ratero se dice tachtec. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado este video. Si es así, ya saben lo que tienen que hacer. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones para que les notifique de cada vez que subimos un nuevo video. Síganos en Facebook, en Instagram y también en TikTok. Por ahí también les compartimos este contenido para que en ningún momento se lo pierdan. Y lo más importante, comenten aquí abajo qué otro tipo de palabras, qué otras palabras, qué otros temas quieren conocer, quieren aprender, y si está de nuestras manos, nosotros se las daremos a conocer. Compartan el video con todas las personas que puedan estar interesadas en aprender, en conocer palabras en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Esto ha sido todo. Somos Mexicame. Amongacoxe.